recibir, a estudiar la palabra del Señor, y por eso te invito para que vayas a tu Biblia. Hoy he trazado un tema muy importante, muy de contexto, y que me motiva el Señor a que lo traiga porque hay necesidades muy importantes en el mundo en general, pero muy particularmente con respecto de la iglesia en un tema como este. Así que la enseñanza que voy a trazar hoy la he titulado Israel prevalecerá. ¿Cómo es el tema de hoy? Israel prevalecerá. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Y yo quiero invitarte para que por favor me acompañes ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11, vamos a leer entre los versos 25 y 32. Voy a usar la Nueva Traducción del Viviente. Si su Biblia es de otra referencia, en la pantalla puede leer. Y voy a ir de continuo para que el tiempo me alcance. Dice la Biblia: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dice las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del Evangelio, de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Escuche bien, Israel sigue siendo, a pesar de sus pecados y de la dureza de su corazón, todavía es el pueblo que Dios ama. Aló, porque Él, o sea Dios, eligió a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, o sea nosotros, antes eran rebeldes con Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, Él tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo esta palabra. Espíritu Santo, usa mi garganta, usa mi mente, usa mi cuerpo para poder transmitir el propósito que hoy tienes a través de ella. Espíritu Santo, estamos en tus manos preciosas. Tú eres el consejero, el maestro, el guía, el inspirador de la palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Miren, yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo convulsionado que está el mundo en este momento. Y yo vengo insistiendo con ese tema, que solamente lo he tocado o lo he enunciado, pero no he trabajado sobre él. Hoy quiero tocar específicamente este tema, porque si hay alguien que tiene que poder entender y que tiene que poder interpretar lo que está pasando, es la iglesia. La gente afuera puede que diga cosas, que no entienda cosas, pero la iglesia tenemos que poder leer lo que está pasando, entender lo que está pasando y tomar decisiones correctas en nuestra relación con Dios y por ende en la relación que tenemos con las personas que están a nuestro lado. Déjeme decirle algo, mire,
En este momento estamos viendo, somos testigos de una batalla feroz. Oiga, es tan violento lo que está pasando en el Medio Oriente que hasta hace unos 3 meses todos los focos del mundo estaban puestos ¿dónde? En Ucrania. Todos los noticieros hablaban de Ucrania, todos los diarios, los periódicos hablaban de Ucrania, y ahora parece que ya no existe eso. Y todavía Putin sigue matando gente en Ucrania, pero la gente ya no está mirando Ucrania. ¿Por qué? Porque ahora el foco de la guerra, y mucho más violenta y en mucho menos tiempo, ha cobrado miles de vidas, está en el Medio Oriente. Y es la guerra que Israel está desarrollando contra más de 5 naciones en forma simultánea, o 5 pueblos. Imagínense eso. Ucrania está lidiando con Rusia, Israel está peleando con cerca de 5 naciones simultáneamente. Es importante que usted lo vaya entendiendo para que no coma cuento y se deje llenar la cabeza de toda la propaganda y de toda la difamación que los noticieros y el mundo entero está haciendo de la nación de Israel. Ahora, yo quiero decirle algo que es muy importante que ustedes sepan. Israel no necesariamente es un pueblo santo, y eso lo sabemos. Israel comete pecados como nosotros y hasta más, porque Israel todavía está en un proceso. Pero Israel es el pueblo escogido por Dios, y Dios va a tratar específicamente en el tiempo correcto con la nación de Israel. Aló, eso lo tenemos que tener claro como iglesia. Ahora, mire, en este momento, ¿quién está guerreando contra Israel? La nación que está de todo lo que vemos, que es la nación más peligrosa del mundo. ¿Saben ustedes cuál es la nación más peligrosa del mundo en este momento? Irán. Irán es la madre de todos los grupos extremistas que atacan a todas las naciones en el mundo. Irán es la precursora de ISIS o ISIS, Estado Islámico como le conocemos en español. Irán es la patrocinadora de Hezbollah en el Líbano, al sur del Líbano. Irán es la patrocinadora de Hamas en la franja de Gaza. Irán es la patrocinadora de los hutíes en el Yemen, en el Golfo Pérsico. Todos esos son pueblos terroristas que atacan a todos los pueblos en el mundo. Y detrás de todas estas naciones que tienen al mundo temblando, hay un pueblo llamado Irán, que hasta el año de 1935 era conocido como Persia, la que está registrada en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, para que el mundo pueda interpretar hoy, nuestros universitarios, los periodistas, pero mayormente la iglesia, para que usted pueda ver las noticias que está escuchando en la televisión o que lees en las redes sociales, tú tienes que conocer la historia. Tienes que entender lo que pasó aquí para poder interpretar lo que está pasando acá en el tiempo de hoy. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo hoy? Que la gente está haciendo interpretaciones incorrectas porque la gente ignora la historia e ignora la voluntad de Dios. A la gente le puede pasar eso, pero no nos puede pasar a nosotros que somos la iglesia. Aló, ustedes y yo tenemos que tener muy claro lo que está sucediendo. Ahora yo le voy a dar una información muy importante antes de mencionarle 5 razones. Yo quiero que usted salga hoy de aquí entendiendo que Israel prevalecerá. Levántese el que se levante. Hagan lo que hagan, donde quieran, Israel prevalecerá. Que el presidente de Estados Unidos próximamente, no sé si la señora Kamala Harris o Trump le dan la espalda a Israel, Israel prevalecerá. Que si se levanta el señor Xi Jinping en la China o Kim Jong-un allá en Corea del Norte, Israel prevalecerá. Que si el señor Khomeini, el ayatollah, el líder religioso de Irán, se levanta contra Israel, Israel prevalecerá. Aló, usted tiene que salir de aquí entendiendo eso. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos conectados espiritualmente a la nación de Israel. Lo que le pasa a Israel tiene que ver con ustedes, tiene que ver conmigo y tiene que ver con nuestras familias. Usted no puede decir allá ellos. No. Estamos
ligados espiritualmente a Israel. De hecho, nosotros provenimos de la nación de Israel, desde la perspectiva espiritual. Si no fuera por Israel, no existiríamos ustedes y yo como la iglesia de Dios. De hecho, el cristianismo, que es una de las 3 religiones monoteístas, ¿cuáles son? El Islam, el cristianismo y el judaísmo, son las 3 religiones monoteístas que tienen un solo Dios en el mundo. Y nosotros provenimos del judaísmo. Y aún el Islam, allá en sus más lejanos orígenes, proviene de la tierra judía porque sus antepasados fueron de allí, los ismaelitas. Entonces, escuche una cosa, voy a hablarle de algo que es poderoso que muchos de ustedes y yo ignoramos. Algunos saben, otros no. A manera de posicionarte un poco, porque esto es lo que ha hecho Dios de alguna manera para mostrar esa elección que Él tiene sobre Israel. Escuche lo que voy a hablarle solamente de 10 cosas de entre muchísimas que ha hecho Israel en los 76 aproximados años que tiene como Estado reconocido en el mundo en el tiempo de hoy. Miren lo que ha hecho, voy a nombrarle 10 cositas. Número 1, se inventaron la irrigación por goteo inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Israel en 1948 llegó a la tierra que se conocía como Palestina por un emperador romano, era un desierto literalmente, no producía nada, la tierra estaba muerta. Y los israelitas pusieron esa tierra a producir. ¿Y sabe qué hicieron para hacerla producir? Se inventaron un sistema que se llama de goteo inteligente, que hace que unas máquinas especializadas cuenten cuántas gotas de agua necesita la tierra para darle específicamente el número de gotas que necesita. ¿Para qué? Para no desperdiciar, porque es una tierra que necesita de agua dulce, si no son muchas. Entonces ellos inventaron un sistema de goteo contado por gotas. Nadie en el mundo desarrolló eso, solo los israelitas. Número 2, la primera ventana solar. Hoy uno en día va por acá y hay paneles solares, hay en la Universidad del Valle, hay una cosa que son como unos modelos que hay, paneles solares. Hoy en día se habla de paneles solares por el tema de la energía. Eso lo inventaron los israelitas. Número 3, ¿cuántos de ustedes tienen una memoria USB? ¿Cuántos conocieron, como yo que soy un troglodita, los discos de 5 1/4? Cuando yo era sardino, yo era un dinosaurio, ¿no? Uno en la parte de computación utilizaba unos cuadros así que parecían un plato de comer en la mesa al mediodía, unas cosas inmensas. Luego llegaron los CDs de 3,5, un poco más pequeños, después llegaron, los discos de 3,5, después llegaron los CDs y después llegó la memoria USB y sacó todo eso. Hoy en día muchos cargamos nuestros archivos, nuestras canciones y todo, ¿en dónde? En una USB. ¿Saben qué es eso? Una memoria de almacenamiento. ¿Quién inventó eso? Israel. Número 4. Inventaron los generadores Genie, que pueden producir hasta 26 litros de agua diarios con apenas transformar el aire sin necesidad de tuberías. Ellos cogen el aire, los israelitas, y lo convierten en agua y todos los días producen 26 litros de agua sin siquiera utilizar tuberías. ¿Sabe qué haríamos con esa tecnología en La Guajira, donde están muriendo de sed nuestros guajiros? Por Dios, eso lo inventó Israel, lo tienen en Israel. Escúcheme, por favor, porque estoy colocando un fundamento importante para decirles lo que le quiero contar ahora. Inventaron el vendaje de emergencia, vendaje israelí. El exmédico de combate Bernard Bar Natan inventó el vendaje de emergencia esencial en los botiquines de primeros auxilios del mundo. ¿Pero qué es lo que inventó? Su innovación es una barra integrada que hace presión para detener la sangre. Lo inventaron los israelíes. ¿Qué más inventaron? Visión a través de la pared. Sistemas Saber por Camero hacen posible lo imposible, ver a través de las paredes. ¿Sabían que los israelitas tienen medios para ver lo que hay detrás de esa pared?
¿Le parece una locura todo esto? Los israelitas, ese pueblito pequeño, desplazado y odiado por la humanidad. Escúchelo, voy a ir terminando. Crearon una cosa que hoy todos los países del mundo le piden, que ha compartido con los Estados Unidos, que en días pasados el presidente Zelensky de Ucrania le decía: por favor, Israel, ayúdeme también con eso a mí. Es lo que se llama el Iron Dome, que es la cúpula de hierro. ¿Saben qué es eso? Un sistema militar de autodefensa que neutraliza ataques con misiles. Aún los Estados Unidos se sirve del Iron Dome. Israel ha compartido esa tecnología de guerra con los Estados Unidos. Por eso ve que ustedes vieron que cuando Irán atacó con más de 200 misiles a Israel, muchos fueron neutralizados. ¿Por qué? Por esa cúpula de hierro. Aló, amados, Israel es un pueblo extraordinario. No porque sean buenas personas, es porque son los escogidos de Dios, y todo esto que ellos hacen, de alguna manera es lo que Dios ha provisto para ellos, para posicionarlos y para poderlos tener hasta que Dios cumpla el 100% de las profecías que ha establecido con ellos. Le mencioné 10, pero hay por lo menos 72 inventos, escúcheme bien. Es decir, que por cada año que Israel ha existido, desde el 48, ha creado un invento que ha impactado a la humanidad. 13, desde 1966, Israel ha tenido 13 premios Nobel en diferentes áreas del conocimiento, sobre todo en la química. Imagínense eso. Es una cosa extraordinaria. ¿Cómo puede Israel ser tan extraordinario cuando todas esas naciones donde él está son pobres, viven mal, unas economías terribles excepto por el petróleo, sin desarrollo? ¿Cómo puede pasar eso? La única razón: Israel es el pueblo escogido por Dios. Gústele a quien le guste. Ahora sí quiero ir. Yo quiero que usted tenga un lápiz pequeño. Recuerde que tenemos nuestras redes sociales y allí puede consultar de nuevo. Voy a ir con la primera razón por la que usted tiene que saber y estar seguro de que Israel prevalecerá, pase lo que pase. Número 1, y lo acabo de mencionar. Lo primero y más esencial es porque Israel fue escogido por Dios. Israel no es lo que es por su habilidad, por su excelencia, por su santidad. No. Solo es así y existe porque Dios, de entre todas las naciones que han existido, Dios los escogió a ellos. Aló, lea conmigo en el versículo 28 del capítulo 11 de Romanos. ¿Qué dice la Biblia? Tenga el texto allí guardado. Dice: muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados de ellos, Abraham, Isaac y Jacob. Israel es terrible, hacen cosas terribles muchos de ellos, pero con todo y eso Dios los ama. Aló. ¿Cuántos de ustedes, por esas situaciones de la vida, tienen hijos difíciles, desagradecidos, algunos de ellos hasta groseros y violentos? Y con todo y eso, ¿usted qué? Los ama, ¿sí o no? ¿Cuántas mamitas hay aquí que saben que estoy diciendo la verdad? Los hijos que muchos dicen: ¿usted por qué no coge de sinvergüenza y se lo manda yo no sé a quién y se le acaba el dolor? La mamita dice: nunca, no. Dicen por ahí que la madre al hijo que más ama no es al buen hijo, sino ¿a cuál? Al más perdido, porque ese es el que más necesita amor. Aló. Así mismo es Dios. Ama a Israel a pesar de su pecado. Israel prevalecerá. Me gusta lo que dice Deuteronomio 7:6 en adelante: pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. Óigame, ¿Israel a quién le pertenece? A Dios. Es propiedad de Dios. No hay ninguna nación sobre la faz de la tierra que Dios diga: esta nación me pertenece. Solo se predica eso del pueblo de Israel, porque Él gestó ese pueblo de sí mismo. Mire lo que sigue diciendo Deuteronomio. Dice: de todos los pueblos de la tierra
el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. ¿Qué es Israel para Dios? Un tesoro especial. Wow. Mire cómo sigue diciendo, Señor, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras. Israel es un pedacito así pequeñito. Mire un mapa. Mire los países alrededor de Israel: el Líbano, Siria, Irak, Egipto, más al este lo que era Babilonia, que en este momento es Persia o Irán y todo eso. Escúcheme eso. Israel es un pedacito. Y mire lo que dice la Biblia. Y sigue siendo así. Dice, no porque eran las más grandes o numerosas, pues tú eres la más pequeña de todas y sigue siendo de las más pequeñas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le hizo a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, del rey de Egipto. Lo mismo que Dios hizo con Israel en la época del faraón, lo sigue haciendo el día de hoy y lo hará hasta el último tiempo de la historia del ser humano. ¡Aló! Algo que no le dije de las maravillas de Israel: la fuerza aérea más poderosa del mundo es la fuerza aérea israelí. ¿Sabían eso? Imagínense eso, es una cosa loca. Un pueblo que no es más grande que la ciudad de Bogotá. Israel como nación tiene prácticamente la misma población que tiene Bogotá. Ese pueblo ha impactado al mundo de una manera trascendental. Israel no es cualquier cosa. No podemos caer en el engaño y en la mentira de todo lo que están comunicando. Y lo más doloroso no es lo que diga la gente afuera, gente incrédula, gente perversa que no conoce la palabra de Dios. Lo más triste y lo más duro es cuando esas ofensas y cuando esas cosas que son incorrectas salen de la boca de gente que dice que es cristiana. ¡Aló! Yo escuché a un profesor de Antiguo Testamento enseñarle a un curso donde yo estaba que Israel ya no era el pueblo de Dios, y yo decía por dentro, ¿qué Biblia está leyendo este profesor? Por favor, si la Biblia es clara, a pesar del pecado y de la dureza del corazón, Dios sigue amando a Israel e Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué no podemos entender eso? ¿Por qué es tan duro? Wow. Segunda razón. ¿Por qué va a prevalecer Israel a pesar de todo lo que estamos viendo? Dije en días pasados que un experto en geopolítica, analista de política internacional, dijo que si la guerra sigue escalando en el Medio Oriente, es posible que Irán desaparezca a Israel de la faz de la tierra. Eso dijo ese señor. Yo lo escuché, yo dije, no ha leído la Biblia, está equivocado. Pero usted no sabe eso. Usted va a decir, ay Dios mío, qué miedo, van a sacar a Israel. Miren, segunda razón, ¿por qué prevalecerá Israel? Porque toda la profecía bíblica, escúcheme bien que esto es fundamental, porque toda la profecía bíblica y su cumplimiento gira en torno a la nación de Israel. La Biblia como tal es una profecía, una palabra profética, pero toda palabra profética que está establecida aquí, que se ha venido cumpliendo y que tiene todavía por cumplirse en el futuro, giran en torno a la nación de Israel. En otras palabras, por ejemplo, para que haya Apocalipsis y todo lo que dice ese libro, necesita existir la nación de Israel. El día que Israel deje de existir, esta palabra se cae. Y la Biblia dice que ni una sola jota, ni una tilde, ni una coma de esta palabra se dejarán de cumplir. Por lo tanto, habrá Israel para hasta los últimos tiempos de nuestra existencia. Israel es la base de la profecía. Lea conmigo, por favor, anote. Yo leo porque el tiempo es inmisericordia. La profecía más importante de la Biblia, siempre se los enseño, pero se los quiero recordar hoy porque algunos se olvidan. La Biblia tiene muchas profecías, pero hay una que las engloba casi todas,
y que es la más importante por el contenido de esa profecía, porque ella va hasta el final de los tiempos. Se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel. Yo quiero leerla, son 3 o 4 versículos. ¿Por qué? Para que usted entienda que toda esa palabra que abarca prácticamente la historia de la humanidad hasta el final y desde Daniel, tiene como fundamento a la nación de Israel. Por lo tanto, si tú quitaras a la nación de Israel la vida, o si la sacas de su tierra, esta profecía no se puede cumplir, porque está fundamentada en Israel, en su tierra. Escúcheme bien, por favor. Mire lo que dice Daniel, muchos lo conocemos, lo vamos a recordar. 9:24, la profecía más importante de la Biblia. 70 semanas están determinadas, escúcheme, ¿sobre quién? Hablando de Daniel, sobre tu pueblo, o sea, Israel, porque Daniel era judío, era israelita, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén, la ciudad donde se consolidan las 3 religiones más grandes del mundo. En Jerusalén hay templos católicos, hay templos judíos y está el domo de los islámicos. ¡Aló! Y Jerusalén, tu santa ciudad. Esta profecía está posicionada sobre la nación de Israel. Dice la palabra, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, esta profecía va hasta el final del mundo, pero para que se dé, tiene que estar Israel, porque tiene que ver con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Estoy dando argumentos bíblicos que usted tiene que saber entender y manejar para poder interpretar lo que está pasando. Se ve muy difícil lo de Israel. Todos los días escucho las noticias, veo gente preguntando a los expertos, ¿y usted qué cree que va a pasar? Van a borrar a Israel y todo el mundo habla de temas estratégicos, militares, de si le ayuda a Estados Unidos o no. Todo eso es importante, pero ¿sabe? Lo más importante es saber lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, no te preocupes, que con todo eso Israel permanecerá. Israel permanecerá. Wow. Tercera razón por lo cual Israel prevalecerá, porque Dios, tercera razón, porque Dios le prometió a Israel que lo traería de la dispersión, la diáspora, lo establecería y nunca más volvería a ser tomado de su tierra o destruido. Aló, ¿sabe por qué Israel está ahí donde está? ¿Y sabe por qué seguirá estando ahí hasta el último de los días? Porque Dios lo prometió y Dios lo que promete, Él lo cumple. Aló. Denle un aplauso al Señor. Oiga, le voy a dar un dato histórico, pero primero le voy a dar un texto bíblico, porque le estoy diciendo que lo que le hablo tiene fundamentación bíblica. Israel no lo saca ni mandrake de esa tierra y no lo van a exterminar como en el pasado, porque Dios está garantizando su existencia. No importa si Irán tiene bombas nucleares, no importa si Rusia, que está detrás de Irán, le manda bombas nucleares a Irán, no importa. Israel seguirá estando allí, Israel nunca será destruido en su totalidad, porque Dios garantiza su existencia. Mire lo que dice Isaías capítulo 66. El capítulo 66 de Isaías es un capítulo escatológico conectado con todo el libro del Apocalipsis, al igual que Ezequiel 37 como hasta el 39, en la parte de esos cumplimientos. Escuche lo que dice la Biblia de Israel. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esa profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948. Isaías estaba mirando el futuro, estaba profetizando por el Espíritu que en un solo día emergería
surgiría, nacería una nación, en este caso un renacer, y era el Estado de Israel. Escúcheme bien, con la resolución número 181, a los que les gusta la historia, del 29 de noviembre de 1947, se determinó el nacimiento del Estado de Israel. Y solo hasta el 14 de mayo se declaró la independencia de Israel, y hasta el 14 de mayo de 1948 la ONU le otorgó el reconocimiento como un Estado. ¿Eso cuándo ocurrió? En un solo día, ese reconocimiento, ese resurgir, ese ser nación, el 14 de mayo de 1948. Allí se cumplió Isaías, capítulo 66. Dijo, ¿ha escuchado a alguien cosa tremenda? Que en un solo día nazca una nación. Sí, la nación de Israel. Es una cosa extraordinaria. Ahora, escúcheme. Israel fue levantada de nuevo como Estado en el 48, hace 76 años aproximadamente. A los pocos días, inmediatamente la ONU reconoció a Israel. Israel libró la batalla más violenta hasta el día de hoy que se vuelve a dar. Israel ha librado más de 10 guerras desde el 48 hasta el día de hoy. Toda la vida Israel ha tenido que pelear por su vida. Porque déjeme decirle algo, quiero que entiendan algo. Cuando Rusia ataca a Ucrania, Rusia no quiere acabar con los ucranianos. Rusia quiere anexar Ucrania a su tierra para reconstruir a la Unión Soviética. ¿Aló? ¿Entiende eso? Quiere meterlo de nuevo dentro de su territorio, así como ha hecho con Crimea y otras regiones de ese lugar. Cuando Israel es atacado por otras naciones, no es atacado para ser anexado ni a Irak, ni al Líbano, ni a Egipto, no. Israel es atacado para ser destruido. Las naciones que atacan a Israel la atacan para borrar de la faz de la tierra al pueblo judío. Esa es la gran diferencia, y por eso es que Israel pelea con tanta violencia. La gente dice, pero es que Israel es exagerado, porque Israel le mata a una persona, Israel mata a 10,000. ¿Sabían ustedes que eso es así? Cada vez que Israel le hace un ataque, él lo devuelve triplicado. ¿Por qué? Porque a él lo atacan es para destruirlo, para borrarlo. Entonces Israel tiene que mandar un mensaje para decirle al que me toque, sabe a lo que se tiene que atener. Mataron 1,200 personas, casi 2,000, hace un año en la región del sur de Israel. ¿Sabe cuántos muertos lleva esa guerra en respuesta a Israel? Más de 45,000. Ese es el Israel de la Biblia que está peleando por su sobrevivencia. Quiero terminar ese punto con la profecía de Ezequiel capítulo 37. Si usted quiere entender todo esto, usted tiene que leer Zacarías, tiene que leer Ezequiel, los últimos capítulos, tiene que leer Daniel, tiene que leer Isaías, los últimos capítulos, y tiene que leer el libro de Apocalipsis. Ahí está todo lo que va a pasar y lo que tiene que ver con Israel en los futuros tiempos. Y miren lo que dice Ezequiel capítulo 37, verso 21. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Cuando Israel llegó a Palestina, entre comillas, en el 48, ¿por qué llegó ahí? ¿Porque fueron vivos, porque fueron violentos? No, llegaron ahí porque detrás de ese movimiento, ¿quién estuvo? Dios fue el que los trajo desde todas las naciones. Cuando leen la historia, ustedes van a leer que en el 48 los judíos de todo el mundo comenzaban a viajar a la tierra de Palestina. ¿Y sabe qué es lo importante? Había gente. ¿Dónde estaban los judíos? La gran parte de los judíos viven en Estados Unidos, muchos de ellos en Nueva York. En América Latina, la nación más habitada por los judíos es la Argentina, entre otros. Escúcheme bien, aunque esa gente tenía propiedades, tenía negocios, porque toda la vida habían estado en la diáspora, ya estaban establecidos, esa gente dejó toda la riqueza que tenían en el sentido de las comodidades y todo
para viajar a su tierra, a un desierto. ¿Y sabe qué decía un experto en estos días de Israel? Que es asombroso. Decía, a pesar de que Israel ha estado cerca de 2000 años por fuera de su tierra, nunca perdieron ni su religión, ni su cultura, ni su lengua. Yo tengo gente conocida, mía, que viajaron, por ejemplo, a Estados Unidos y después de 5, 6, 7 años se les olvidó el español. Ya no saben hablar español. Yo tengo familia que se fue para Venezuela hace muchos años y ya usted los escucha hablar y todo, absolutamente se les perdió el habla. Hay unos que están aquí en Cali, se van para Medellín y a los 2 años se les cambió la lengua. Aún dentro de la misma tierra perdemos la cultura. Dicen que es una maravilla que a más de 2000 años de haber sido sacados de su tierra, conservan la cultura, la religión y la lengua. Se fueron siendo hebreos, hablando en hebreo hace más de 2000 años y siguen hablando en hebreo en el tiempo de hoy. ¡Aló! Es extraordinario. Israel no es cualquier caso, no es cualquier historia, es la historia del pueblo escogido de Dios. Lo que está pasando no es cualquier cosa, tenemos que estar mirando. Mire las noticias, entienda la noticia y ¿sabe? Y ore por la paz de Jerusalén, ore por Israel. Aló, wow, denle un aplauso al Señor. Dice la Biblia, y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por rey. Esa es una promesa mesiánica. Y nunca más serán 2 naciones, o sea, Judá e Israel, no. Y nunca más serán divididos en 2 reinos, del norte y del sur. Si se contaminaran, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Esto es futuro porque Israel todavía sigue estando apartado, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Esto es profético, no se ha cumplido todavía. Mi siervo David será rey sobre ellos. Hay que entender que cuando habla de David, habla de Jesús, de la estirpe de David, que David ya murió hace muchos años. Cuando se escribió esto ya David estaba muerto también. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos. Recuerde que en Apocalipsis 19 se establece o se instaura el reino mesiánico. Por eso dice que se instaurará la ley de Dios y que David reinará, porque Jesús es el representante de David en el tiempo futuro. Y dice, y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. Israel nunca más volverá a ser sacado de su tierra, porque Dios lo prometió. Dice, en ella, o sea, donde están ahora, habitarán seguros sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Israel nunca más, a pesar de lo que usted vea o de lo que escuche, volverá a ser expulsado de su tierra. Nunca más. Vea lo que vea usted, eso no puede pasar, porque Dios lo estableció en su palabra. Wow. Voy a ir aterrizando ya el avión. Cuarto y penúltimo punto. ¿Por qué va a permanecer Israel? Escúcheme que esto es importante y tiene que ver con lo profético. Porque el plan de redención de la humanidad inicia, pero también termina con Israel. ¿Por qué no puede desaparecer Israel? Porque el plan de salvación de Dios, de redención, inicia con Israel, pero termina también con la nación de Israel. ¿Y usted por qué dice, pastor, que inicia con Israel? Génesis capítulo 3. Hay una promesa que Dios le da a Eva y le dice, de tu simiente. Y luego levanta a un hombre llamado Abraham y le dice que en su simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Jesús. Y Jesús es judío. Aló. La salvación inicia con Israel y termina con la nación de Israel. Por eso Israel no puede ser borrado, porque si Israel fuera quitado, no se consolidaría
el plan profético de Dios. Escúcheme, por favor. Voy a leer en Romanos 11:25 de nuevo. Miren, Romanos, entre los capítulos 9 y 11, es uno de los capítulos más importantes de la Escritura. El capítulo 9 al 11 de Romanos es profético. Y ahí, de manera muy clara, Dios le revela al apóstol Pablo cuál es el destino final de Israel, pero también cuál es el destino final de la iglesia. Y miren lo que va a decir: ¿hasta dónde vamos nosotros y hasta dónde va Israel? Escúcheme, ¿quiere saber? Romanos capítulo 11. Escuche lo que dice Romanos 11, 25 y 26. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan arrogantes ustedes mismos. O sea, le está hablando a gentiles. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Sabe hasta cuándo Israel seguirá estando alejado de Dios? Mire, mucha de la gente que murió en esa pachanga que había en el sur de Israel, donde mataron a ese poco de gente, esos no eran adoradores de Dios. O sea, eran un poco de muchachos, hermanos, descabezados, que no eran ni cristianos ni nada, sino que eran judíos, pero muy seguramente muchos eran ateos. Pero eran israelitas y por lo tanto eran el pueblo escogido de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que esas personas, ese Israel que la gente dice hoy que no quiere saber de ellos, dice que ese pueblo, dice la palabra, parte de ese pueblo está endurecida, porque también hay cristianos, los mesiánicos, y son cristianos santos que están registrados sus nombres en el libro de la vida, son salvos. Y dice, pero solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Aquí nos metieron a nosotros, a la iglesia. El trato de Dios con Israel, de nuevo, tú a tú, va a reiniciar cuando ustedes y yo ya no estemos en este lugar. Hoy en día y por cerca de 2000 años hemos vivido lo que se conoce como la dispensación de la gracia. A partir de la venida del Espíritu Santo en el aposento y hasta el día de hoy, hemos vivido lo que se conoce como el periodo de la gracia. ¿Qué es la gracia? Cuando la gente se salva por fe, por creer en Jesús como Salvador. Pero este periodo que ha durado 2000 años se va a cerrar. ¿Cuándo? No lo sabemos. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice la Biblia, el rapto de la iglesia. Escúcheme bien porque esto está por suceder. El acontecimiento profético más importante que va a ocurrir en el mundo y que afecta a la iglesia y que es el siguiente que va a ocurrir, se llama el rapto de la iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tenemos señales. Cuando la iglesia sea tomada en un arpazo, con violencia, automáticamente reinicia el trato de Dios con Israel. ¿Cuándo es eso? Todo el libro de Apocalipsis, lo que se conoce como la gran tribulación o el día del Señor o el día de Jehová. Eso que usted ve en Apocalipsis, todo ese poco de juicios, de copas, de sellos, de trompetas, es el trato de Dios con Israel para cambiar el corazón, para al final de los tiempos salvar un remanente de esa nación. Lógicamente que en ese tiempo en que Dios trata con Israel, también habrá gentiles que estarán ahí. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo en el periodo de la gracia. Quiera Dios que ninguno de ustedes que están aquí conmigo hoy, que sabemos estas cosas, se quede por fuera del arrebatamiento de la iglesia. Pastor, ¿y por qué una persona se puede quedar y luego tiene que enfrentar lo que Israel va a vivir, que va a ser duro? Porque habiendo estado, habiendo escuchado, habiendo visto todas estas cosas, nunca realmente le entregaron su vida a Jesús. Déjeme decirle que es muy probable que no todos los que estamos aquí seamos personas realmente salvas. Aquí puede haber conmigo hoy gente que levanta las manos y adora y no es salva. ¿Y sabe quién sabe eso? Lo sabe usted y lo sabe el Señor. Usted sabe
si realmente es una persona salva o si no lo es. Usted puede estar aquí y llevar tiempo aquí y cantar alabanzas y diezmar y todo, y con todo y eso no ser salvo. Cuando Dios levante a la iglesia, esa persona que está así no va a partir en el rapto y tendrá que quedarse para experimentar la ira de Dios, donde Dios va a tratar con Israel, pero también con todas esas personas que no aceptaron a Cristo en el tiempo de la gracia. Quiero terminar. ¿Cuántos saben que todo lo que inicia termina? El último punto es: Israel prevalecerá. Esto es impresionante, porque en el monte de los olivos Jesús descenderá para poner sus pies cuando venga por segunda vez. Escúcheme lo que estoy diciendo. Para que Jesús venga por segunda vez, tiene que existir Israel. Tiene que existir la nación de la ciudad de Jerusalén, y en Jerusalén, a las afueras, un lugar llamado el Monte Los Olivos. ¿Dónde dice eso? Ya lo vamos a leer. En la segunda venida literal de Cristo, Él va a descender de los cielos, Apocalipsis capítulo 19. Él va a descender de los cielos con sus huestes celestiales vestidas de blanco. ¡Wow! Ahí vamos a venir nosotros también, en caballos blancos y todo eso. Y dice la Biblia que va a descender y posará sus pies en el Monte de los Olivos. Antes vino como niño, nació en un pesebre humilde, ahora viene como Rey de Reyes y como Señor de señores, aleluya. Y con Él venimos todos nosotros. Y Él va a pisar el monte de los olivos, y cuando el monte sienta los pies de Cristo, la Biblia dice que se va a partir en cuatro, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Pastor, ¿dónde dice eso? Rápido a la Biblia. Zacarías capítulo 14, versículo 4, y con eso termino. Pase lo que pase, diga lo que digan, vea lo que veas, Israel prevalecerá. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Escuche lo que dice Zacarías capítulo 14. Póngase sobre sus pies, por favor. Wow. En aquel día, ¿en cuál día? En el día de la segunda venida presencial. La primera o la segunda venida no literal, no presencial de Cristo, es el rapto de la iglesia, vienen las nubes. Nadie lo ve porque eso es un arrebatamiento. Pero en la segunda venida literal, Él viene y lo vamos a ver y va a poner los pies allí. Y miren lo que dice Zacarías. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos. ¿Sabían ustedes que hay gente, judíos ricos, en países diferentes a Israel, que conocen esta profecía y saben qué hacen? Como no viven en Israel, como no están allí, pero conocen la profecía, ellos mandan a traer tierra del monte de los olivos, compran esa tierra y la llevan para su lugar de residencia porque conocen esta profecía. ¿Y sabe qué dice? Que va a poner los pies en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle. Desde el este al oeste, la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ese es el valle donde finalmente se librará, Apocalipsis 19, la tercera guerra mundial o batalla de Armagedón, donde el mismo Jesús va a pelear por Israel y morirán. Dice la Biblia que saldrá sangre, tanta sangre que alcanzará hasta la boca de los caballos, la inundación de sangre. Porque todas las naciones que rodean Israel van a morir en ese valle. Porque Cristo peleará por Israel. Yo termino diciendo lo siguiente, miren, vienen días muy difíciles para Israel. Porque a pesar de ser el pueblo escogido de Dios y todas las maravillas que hemos visto y tener la fuerza militar más entrenada del mundo, y con todo eso, viene un tiempo terrible para Israel. Van a ser diezmados. ¿Qué es lo que no va a pasar? Serán diezmados, sí, pero no serán destruidos, porque Dios es un Dios de remanentes. Él va a descender personalmente, Jesús, y Él va a pelear por ellos.
Se llama en la Biblia las cenas de las bodas del Cordero. Usted lo puede leer en Apocalipsis 19. Ahí está lo que va a pasar en los próximos tiempos. ¿Por qué no levanta su mano en esta mañana? Vamos a terminar haciendo una oración, porque lo que le pasa a Israel no es ajeno a nuestra existencia como iglesia. Estamos ligados espiritualmente a la nación de Israel. Lo que suceda o deje de acontecer en esa tierra nos afecta, nos impacta. Israel es el reloj profético de Dios. Nosotros como la iglesia necesitamos mirar lo que pasa en Israel para entender el tiempo en que estamos viviendo como pueblo alterno de Dios. Aleluya. Pero quizás hay gente en este lugar que se había unido a esos que critican a Israel. Hoy yo tengo conocidos que se dicen cristianos y atacan al pueblo de Israel y hablan mal de Israel porque no son conscientes de la historia, porque no son conscientes de las profecías bíblicas, porque resisten la palabra de Dios. Yo quiero que en esta mañana, si usted estaba en esa condición, si usted era de los que veía esas noticias y decía, pero qué malos son, mira todos los niños que matan las mujeres, o tú tienes que hacer un alto en esta mañana y decir, tengo que reflexionar y entender, porque yo realmente no conozco esa historia. Yo tengo que estar allá, yo tengo que vivir lo que ellos viven para entender lo que está sucediendo. Pero mayormente yo tengo que conocer la palabra profética. Esa tierra Dios se la entregó a Israel. Ellos fueron sacados con violencia en el año 70 y 130 de la era cristiana, pero Dios los trajo de nuevo de las naciones para devolver lo que Él ya les había entregado. Y eso no lo entienden las Naciones Unidas, eso no lo entiende la Corte Penal Internacional, eso no lo entienden los noticieros, pero eso lo tiene que entender la iglesia. Hoy yo quiero decir en esta mañana, Señor, perdónanos, porque muchos de nosotros hemos ignorado a Israel. Lo hemos mirado solamente como algo de noticia, como algo de farándula, pero no hemos entendido que estamos vinculados con ellos, aunque somos dos pueblos distintos, aunque hay un plan específico para cada uno. Al final del tiempo seremos un solo pueblo, un solo Israel, el Israel espiritual. Padre, por favor, la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén. Y hoy desde este lugar, desde Poder y Fuego, desde esta casa, desde este barrio, Dios mío, honramos tu palabra y oramos por la nación de Israel. Oramos por el pueblo de Israel, por su conversión, por su arrepentimiento, Señor, porque los ayudes. Son tiempos difíciles, muy difíciles para Israel. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, por favor, tenga misericordia. Es una nación pequeña, rodeada de países enemigos hostiles. Necesitan de tu fortalecimiento, de la gracia que hasta el día de hoy les has manifestado. Por favor, papá, oramos por la paz de Jerusalén. También oramos por esas personas que son víctimas colaterales de estas guerras. Esas mujeres, esos niños, ancianos, quizás hombres, jóvenes, que quizás no son bandidos, no son terroristas, pero que son impactados porque los terroristas viven en medio de ellos, se disfrazan como ellos. Por favor, Señor, ten misericordia también de estos pueblos en el Líbano, en Gaza, en tantos lugares que son afectados por la maldad del principado religioso establecido en Irán. Dios mío, oramos para que tú tomes en tus manos poderosas a ese ayatolá Khomeini en Irán, un hombre perverso, malvado, para que tú ajustes cuentas con él, Señor, para que no extienda esa maldad alrededor del mundo. Padre, ayúdanos. Oramos por las elecciones presidenciales en Estados Unidos en las próximas 2 semanas, porque son determinantes también para el mundo. Ayúdanos, Señor, estamos viviendo tiempos peligrosos. Padre, finalmente, ayúdanos como iglesia a entender que de acuerdo con la profecía de la higuera,
somos la última generación. Somos la generación muy seguramente que verá el rapto de la iglesia. Ayúdanos para ser cristianos fieles, fervientes, consagrados, activos, apasionados por tu obra. No esos cristianos indiferentes, desconectados, Dios amado, sino entendidos en los tiempos que están corriendo, porque saben que el reloj está marcando los minutos finales de la historia. Padre, gracias que tu palabra cumple el propósito con el cual se envía. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.